don David Galeano Olivera, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que hoy nos va a estar contando un poco de la botánica guaraní. Vaya para don David, vaya para Ico. Permítanme Rami, vete y maite yo para ñane. Don David. Un saludo a la audiencia de Coellu Amanecer y en particular a vos y a Rubén también, al coordinador. Muchas gracias, don David Galeano. La verdad que nos sentimos más que contentos de poderlo tener aquí con nosotros. Un gran luchador de nuestra lengua, de nuestra cultura. ¿Y cuántos años tiene el Ateneo, don David? El Ateneo cumplió 38 años el 23 de septiembre del año pasado. Vamos por los 39 años ahora y nos acercamos a los 40. Qué bárbaro. Y siempre, ¿cuántos profesores han salido del Ateneo? Y bueno, tenemos una cifra récord nosotros en Paraguay que también tiene que ser visto desde un punto de vista de la contribución de una institución particular privada al Estado paraguayo. Nosotros hemos formado a más de 130.000 personas en lo que llamamos el curso básico. Es un curso que dura un año y le da a las personas las herramientas básicas para leer, escribir, conocer vocabulario, literatura, en fin. Y luego los que culminaron ese curso, ya muchos de ellos docentes, lo que necesitaban era esa herramienta básica para desarrollar sus actividades escolares. Sin embargo, de ese grupo de 130.000, 30.000 y un poco más continuaron y terminaron el profesorado de lengua guaraní con 3 años de duración, que lastimosamente ese curso fue clausurado por el ministerio. Hasta ahora no sabemos por qué, ¿verdad? Pero bueno, pasamos luego a lo que es la licenciatura en lengua guaraní, donde tenemos más de 10.000 egresados licenciados en guaraní que están trabajando a nivel nacional en escuelas, en colegios, institutos de formación docente, en universidades. Y después de esos 4 años de la licenciatura, hubo otra vez un grupo muy importante de gente, hasta ahora casi 1.500 personas, que culminaron la maestría en lengua guaraní, que tiene 2 años más de estudio con la presentación de una tesis individual de 200 páginas, ¿verdad? Y de ellos tenemos nosotros cerca de 1.500 que hoy trabajan a nivel nacional, Rami. Son un poco los datos así aproximados. Claro. Bueno, realmente un gusto tenerlo, uno de el principal gestor de lo que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y hoy lo vamos a hacer trabajar y nos va a contar un poquito de la botánica, que el guaraní es uno de los idiomas que más nombre tiene en botánica, ¿no? ¿No es cierto, profesor? Así mismo, así mismo. Un estudio del doctor Dionisio González Torres, él tiene una publicación que se llama Cultura Guaraní, donde él afirmaba que la lengua, la tercera en este caso, la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal es el guaraní. Después del griego y del latín ya está el guaraní en tercer lugar. Titera, mi guaraní, mi cabo, cuera, pojañaná, pojano, santa, añandele purúa, antes ya caigu, ya tereré, ya ve, ya pojano, son plantas conocidas por prácticamente todo el mundo en Paraguay. Obviamente habrán excepciones, pero si puedo decir todo el mundo, me estoy refiriendo a un altísimo porcentaje. Claro, Hay claro. gente que, por ejemplo, Rami, seguramente en tu caso se habrá dado, se da, esto de contar, por ejemplo, las semillas de la sandía, del melón, del zapallo, del andaí. ¿Para qué? Para que en algún momento que alguien tiene alguna fiebre en la casa, ella pues horchata. Y quien más, quien menos, en algún momento de su vida usó la horchata, un producto totalmente natural, como un antifebrífugo, ¿verdad? Es decir, al darle unos tragos, ya unos segundos o minutos después, chao, fiebre, ¿verdad? Claro. Eso es algo que pongo como una referencia. Luego de eso, hasta todavía en el entorno de Asunción, en varios barrios, Fernando La Mora, San Lorenzo, mismo en Asunción, ¿por qué no? Hay varias plantas que la gente utiliza
que tiene en el patio. Por ejemplo, acá todavía crece de manera, hasta si se quiere, normal, natural, el famoso ambaí. El Sí, ambaí, todos sabemos que se utiliza para problemas de pecho, tos. E incluso hay una marca acá en Paraguay que explota un medicamento en base al ambaí, a la miel de abeja y al eucaliptus, ¿verdad? Que tiene, digamos, esa elaboración casi casi natural en base a esos tres insumos. Nosotros tenemos ambaí en varias partes. El ambaí no solamente a través de las hojas, sino en sus frutas. Son muy dulces, ¿verdad? Otra planta que tampoco nunca falta, por ejemplo, el famoso cocún, sí, que todos sabemos, entre otras cosas, diurético, infaltable en el tereré. También tenemos de una manera, repito, común, una planta de aguacate, la hoja del aguacate con la misma característica. Uno va a encontrar por ahí como una cuestión también de crecimiento natural, sobre todo saliendo más al interior, el famoso cañané. ¿Quién no probó alguna vez un té de cañané para echar bichos? El famoso claro, cebollí que le sí, decimos, mira, pues, sí, ¿de qué guapa? claro, Eso de lo que tradicionalmente se dice de generación en generación, de boca a oído, de la mamá, la abuela, a los hijos, y sigue la tradición. Notablemente, Rami, acá nosotros en Paraguay, te hablo del centro de Asunción hacia cualquier punto del interior, infaltable en cada media cuadra un puestito de venta de mojañaná, donde claro. uno ya se acerca sí, por aquella cosa que alguien me diga en derecha posee, Brajante Mandela de Termoja, o mismo Pepe Yapota de Terere. Está la persona que ya tiene allí su morterito, uno va eligiendo, como dice Mentaí, como dice Cocún, y, bueno, y de acuerdo a la selección, esta persona comienza con su abatizocá a macerar eso, luego cargar en el termo, poner agua, echarle hielo y bueno, y cobrar ese 5.000 guaraníes. Eso está en cada esquina. Eso con el famoso tereré, para sin falta está la tortillita, Claro, está el sándwich empalmado allí, eso es preparado. Pero digo nomás, como de una manera tan espontánea, tan natural, allí en ese puesto nosotros vamos a encontrar a la gente que diariamente tiene toda clase de plantas medicinales. Nos falta el para para el famoso tema de los riñones, ¿verdad? Está el caballo uruguay, que es casi casi igual. O sea, pues antes de ir poniendo para yo voy a ser el caballo uruguay y es diurético para el tema de los riñones. El famoso caso ese que tuvo por allí un piajay, un piabay, inclusive porque no llegó a digerir bien el almuerzo o la cena, sin falta hay burrito o en la casa ya te o Yaguareteca, que son un poco más fuertes, pero que todo el mundo tiene allí. O sea, no estamos hablando de una cosa que uno tiene que ir a rebuscarse allá por el fondo, a Muitejo, Guave, no, eso está allí a la vuelta nomás, ¿verdad? De Coyamón de Droga, pues, de lo que Guave de cosas y nada. claro, Por claro. el capo, y Que, esa es un poco, esa tradición, un dato que me parece importante también, Rami, brevemente, el hecho de que mucha gente, por ejemplo, vinculado con la cuestión de la cura, el efecto curativo, también un poco de su gestión con aquello de tener en la casa sin falta ruda, romero eh, y pipi, ¿verdad? Que son tres variedades infaltables. Grande eres cuando, mira, en Eva, y ves a algo, un de, y ñaña, y posea, vamos a llegar tan de luego que no me va. Eso, la gente, más allá de que, repito, sea cierto o no, la gente tiene en práctica eso. claro. eh, y la ruda de dos clases, ¿no? El macho y la hembra, ¿no? Así mismo, así mismo, Mm, así mismo. Y la misma cosa, qué interesante ese comentario también por lo siguiente. De la misma manera, hoy en día, acá azota el tema del dengue y que bajan las plaquetas y que el problema, la gente acude al famoso mamón, digo ya, ahora, dime mamones, mamón, sí, ¿verdad? Esas hojas del mamón bien estrujadas tienen un sabor desagradable, ¿cierto? Pero la gente le da así como una cucharita y en la creencia inclusive, en muchos casos inclusive con el aval de algún médico se comprobó que ayuda a levantar la plaqueta, la defensa para aquellas personas que tienen estos cuadros de dengue sobre todo.
Y eso, repito, está allí en la casa, la gente conoce, la gente usa eso. ¿Verdad? El cedrón, por ejemplo, que todos conocemos también, hay varias clases. Nosotros, por ejemplo, es tradicional. De hecho, te cuento que el 1 de agosto, por ley de la nación, fue declarado el Día del Pojañaná, el 1 de agosto. De Ah, allí también con la llegada de agosto viene la tradición esta famosa, la imagina siempre Carolín. otros de 5, Carlos Living, por un lado, la caña, Sí, ruda y limón. Allí está la ruda y el limón que son de origen vegetal, botánico, ¿verdad? claro. Pero por el otro lado también en el mate, ponerle sin falta una hojita, ese pétalo, no la flor completa, 1 o 2 pétalos máximo, el agosto potí, ¿verdad? Y la gente después le va agregando 2 o 3. Hoy ya por una cuestión comercial, y algunos ya dicen no hay que ponerle 7, entonces yo bajé esta vez, pues, bueno, Claro, va a beneficiar al vendedor. Pero claro. bueno, era básicamente sobre la base de 2 para el mate, y con eso también el famoso carrulín. Entonces, hay una fecha nacional que por ley de la nación se estableció, es el 1 de agosto, el día del Pojañaná. Ah, y Otra planta. que no coincide con el del tereré, porque cuando se hizo lo de Naciones Unidas, que Sí, 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 proclama sí. como patrimonio intangible al tereré, Patrimonio es el intangible. último sábado de Eso en febrero. realidad por una ley del Paraguay, una ley nacional, Ajá, se estableció gracias a un gran trabajador de la cultura, lastimosamente ya falleció, que en vida fue Mario García Ciani, sí, un gran comunicador, periodista. En el tiempo de su fallecimiento él estaba como director de cultura de la municipalidad de Itaquira, allá en Alto Paraná, y él fue el que organizó por primera vez el Festival Nacional de Tereré, y lo hacía siempre, justamente en este mes de febrero, la última semana, y entonces por eso es que la ley que tenemos acá en Paraguay dice que el último sábado de febrero es el Día Nacional del Tereré. ¿Por claro. qué? Porque ese sábado concluía el festival. Empezaba, ahora está llegando nuevamente aquí a una semana nada más el festival del Tereré. Empieza jueves, sigue viernes y termina el sábado. No importa qué fecha sea el sábado. Entonces, por ley de la nación, gracias entonces al diputado Dionisio Ortega, que fue el que presentó el proyecto por Mario García Ciani en la Cámara de Diputados, lo se convirtió en ley. Se estableció que entonces, coincidente con la noche final del Festival de Tereré, entonces el último sábado de febrero sea el Día Nacional del Tereré. Bueno, realmente un gusto, profesor David Galeano Olivera. Lo vamos a invitar para después que volvamos a hablar un poco del tereré, del pojañaná, que ahora, bueno, se acerca el día del tereré con la ley nacional, y así que lo vamos a invitar para el próximo jueves, ¿le parece? Mucho gusto, Rami, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, don David Galeano Olivera, ahí del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, por acompañarnos. Hasta luego. Igualmente, que pasen muy bien, muchas gracias. Hasta Ahí luego, te adiós. dejo el video, PM. Hasta luego. Qué gusto estar con don David Galeano Olivera, y, y ahí vamos con este tema del material Coenju, como siempre les digo. Ahí vamos.